El día de hoy les voy a comentar sobre el tema que ya lo había mencionado, visualmente educativo, criterios de diseño gráfico para material didáctico. Este tema realmente surge, como les había mencionado, desde el área del diseño gráfico, que es mi área de profesión y la que a mí me encanta mucho, y que hemos visto la forma de fusionarlo y llegar a un aporte al ámbito educativo. Entonces, vamos a tener la siguiente estructura para conocer de qué se trata visualmente educativo. Primero vamos a conocer unos conceptos generales, porque la idea de este webinar es poder explicar el aporte que tiene el diseño gráfico a la educación. Vamos a analizar algunos ejemplos, vamos a conocer qué metodologías existen desde el área del diseño gráfico para poder diseñar material didáctico y algunos tips, como yo les llamaría, o criterios de diseño, que los vamos a abarcar un poquito de forma general para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Y vamos a empezar primero con lo que es diseño gráfico. Pues diseño gráfico en realidad es una disciplina que combina el arte, la creatividad, la tecnología y sobre todo sirve para comunicar ideas mediante imágenes visuales. Es decir, todo lo que nosotros vemos alrededor, desde que salimos de nuestra casa, comerciales, letreros, libros, revistas, todo eso ha sido diseñado o ha sido creado por un diseñador gráfico. Es decir, en eso se basa esa disciplina, crear, organizar, tomar textos, ilustraciones, fotografías para poder transmitir mensajes en específicos. Y lo más importante es que a través de esta disciplina es que se intenta llegar a grupos objetivos. ¿A qué me refiero con esto de grupos objetivos? Es decir, el diseñador analiza qué elementos visuales son ideales tal vez para un niño, qué elementos visuales son ideales para un adulto o para mujeres, para hombres, para cualquier tipo de público objetivo. Entonces, resumiendo esto, los diseñadores gráficos creamos, diseñamos y por eso necesitamos de imágenes, de tipografías, necesitamos de composición, necesitamos conocer principios o criterios de diseño para poder crear efectivamente y de acuerdo a la persona que vaya enfocado nuestro proyecto. Eso como primer punto, es decir, ¿qué es el diseño gráfico? Ahora vamos a hablar un poquito acerca del material didáctico, es decir, ¿qué es material didáctico? Yo creo que todos los presentes aquí son docentes y conocemos de qué se trata, pero igual lo vamos a analizar un poquito, a mencionar y a recordar. Entonces, un material didáctico prácticamente es un recurso o una herramienta que nosotros los docentes utilizamos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos recursos por lo general aportan y ayudan a mejorar la comprensión, la retención del conocimiento, a fomentar la participación o la interacción activa entre estudiante y proceso educativo. También los recursos suelen adaptarse a necesidades específicas, a contenidos de enseñanza específicos que requiera el docente. Entonces, aquí viene este punto, es decir, pero ¿de qué forma se relaciona el diseño gráfico con el material didáctico? Y aquí he puesto como ejemplo tres imágenes. Es decir, ¿en qué momento se conjugan estos dos términos? Uno, recordemos que habíamos mencionado que el diseñador crea, diseña, utiliza imágenes, tipografías, colores. Entonces, acá lo que estamos viendo es un diseño. Estamos viendo que hay manejo de color, que hay manejo de tipografía, que hay imágenes, pero cómo se conjuga con el material didáctico, con la parte educativa, es que todos estos ejemplos que estamos viendo en pantalla tienen un aporte educacional, es decir, tienen un objetivo de enseñanza. Entonces, ahí es cuando las dos carreras o las dos áreas toman esta fusión. Entonces, como ejemplo, he traído el libro de texto. Obviamente, el libro de texto hubo una persona que tuvo que haber diseñado, alguien tuvo que haber seleccionado las imágenes adecuadas para la portada, para los criterios de elegibilidad. Lo mismo sucede con otro ejemplo que he puesto acá, las infografías, es decir, hubo alguien que las diseñó,
que organizó la información para poderla ubicar, y de la misma forma los juegos interactivos. Como les he mencionado, he tomado estos 3 ejemplos. Existen un sinnúmero de recursos o de materiales didácticos que nosotros podemos tener. Entonces, acá he puesto prácticamente el aporte de ambas áreas. Entonces, ¿cómo estas se complementan? Entonces, para que exista una verdadera eficacia, tal vez en el diseño de recursos educativos, recuerden que no solamente depende de la estética visual. Es decir, no necesariamente yo tengo que diseñar un recurso que sea visualmente atractivo y llamativo, pero si este no tiene la función complementaria, el componente pedagógico, pues prácticamente estaría perdiendo su validez. Entonces, necesitamos llegar como que a un balance que sea estéticamente atractivo para el público que va dirigido y que éste cumpla con su finalidad, es decir, con su componente pedagógico de enseñanza. Entonces, para ello tenemos los diseñadores y también tenemos, obviamente, los expertos en educación, que al momento que crean una, una unión de trabajo o un grupo de trabajo, pueden obtener mayores resultados. Entonces, aquí vamos a analizar algunos ejemplos. Es decir, ¿qué sucede si yo solamente conozco únicamente tal vez procesos de enseñanza o solamente algunas estrategias, pero tal vez no tengo unos mínimos criterios de diseño gráfico como para poder elaborar mis materiales didácticos? Es probable que caiga en esto que estamos viendo en pantalla. Es decir, estos ejemplos los he tomado de la web, pero ¿qué sucede acá? Es decir, tal vez pedagógicamente funciona, es decir, me está enseñando tal vez las vocales, tal vez me muestra un ejemplo de a lo que refiere las vocales, las letras, un objeto que se escribe con esa letra o con esa vocal, pero al momento de observarlo estéticamente, veo algo que está muy recargado. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a acercarle un poquito esto de acá. ¿Qué sucede aquí? Es que en este diseño prácticamente se está usando un fondo rojo con el cangrejo prácticamente que es de color rojo. Lo mismo sucede acá con la abeja, es decir, tenemos un fondo amarillo y sobre ese fondo ubicamos un animal que tiene el mismo tono. Entonces, aquí estéticamente no estamos aplicando correctamente los criterios de diseño. ¿Por qué motivo? Porque no hay ningún contraste. Es decir, si yo utilizo colores amarillos, tal vez de fondo utilizo un blanco o utilizo un tono azul, un color que no interfiera y sobre todo que no compita con el elemento principal que tal vez es la intención que quiere que se vea. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, estéticamente no funcionaría al 100%. ¿Por qué? Porque hay mucha carga visual, no hay mucho contraste. Entonces, al momento de observarlo, veo tantos elementos que realmente no tengo una guía por dónde empezar. Esto sucede así como cuando uno va a un restaurante, ¿verdad? Y tal vez nos sirven el primer plato, el segundo plato, que se ve una cantidad de comida, y tú solamente con verlo ya te llenas y no quieres más. Eso sucede cuando no se aplica correctamente un diseño. Ahora que estamos viendo en el otro ejemplo, en este de acá, estamos teniendo prácticamente el mismo criterio, es decir, nuevamente me enseñan las vocales o las letras, pero hay demasiados recursos que tal vez no aportan al 100% la parte estética o lo visual. Y a lo mejor por esa percepción que veo tan recargado, me quita cierto tipo de interés o no entiendo necesariamente, o puede ser que no entienda qué exactamente tengo que ver o cuál es la función principal de este diseño. Entonces acá estamos observando que hay un fondo que tiene mucha textura y que realmente no tiene 100% relación tal vez con la parte de diseño,
y que no sería o no se estaría aplicando estéticamente o perfectamente los criterios de diseño. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Ahora, ¿qué sucede acá? Tenemos dos diseños. Acá en la parte izquierda están hablando, bueno, es un juego interactivo realizado por una estudiante de la carrera de diseño gráfico que tenía como función enseñar sobre las aves de las Islas Encantadas de Galápagos. Entonces, aquí prácticamente se recrea el escenario que sería en este caso las islas. Podemos leer perfectamente el título, podemos observar perfectamente al personaje y ya tenemos como que una guía visual. Es decir, no veo todo lleno de imágenes, no veo todo lleno de colores, sino que hay espacios, hay una perfecta distribución en la que el estudiante o el usuario puede leer y tener una guía correcta para poder comprender de qué se trata esto. Entonces vemos el título, las Islas Encantadas, luego vemos el personaje y vemos los elementos secundarios. Lo mismo sucede acá en la otra imagen, es decir, tenemos el diseño, ¿verdad? Tenemos el personaje que me dice exactamente cuál es la función que yo debo realizar o cuáles son las instrucciones que quiere que debo realizar o que el docente desea que el estudiante realice. Entonces, nuevamente tenemos como que una distribución correcta porque puedo ver el personaje, puedo leer la instrucción y luego puedo ver en la parte izquierda los elementos complementarios. Vamos a ver nuevamente este ejemplo de acá que prácticamente se asemeja mucho al ejemplo anterior, es decir, tiene la misma función, enseñar letras, vocales, etcétera, pero aquí ya está más limpio, es decir, yo puedo observar perfectamente la letra, puedo observar perfectamente un objeto que se relaciona a la letra que yo estoy aprendiendo y puedo leer sin problema la palabra. Entonces, aquí es donde se conjuga, como decía, estas dos áreas. Su función es enseñar, pero también la función es que estéticamente o esto visualmente se vea de forma correcta. Acá tengo nuevamente otros ejemplos que los he puesto como complementarios para que se entienda un poquito la idea. Estos ejemplos que les estoy mostrando ahora en pantalla tienen una historia detrás y me gustaría comentarles porque estos diseños que ustedes ven los realizaron profesores que no son diseñadores, ya, sino uno es del área de informática, el docente del ejemplo 2 que dice biomoléculas orgánicas, era una docente de química, ¿ya? Y las imágenes de la parte inferior fue una docente de preescolar. Entonces, nosotros como carrera ofertamos un diplomado y capacitamos a los docentes que se registraron en el diplomado y ellos al final tuvieron este resultado que la verdad que yo me quedé bastante contenta con los resultados porque como docentes, ustedes conocen del área en la que se han especializado, pero tal vez faltaba ese complemento de diseño como para que todo lo que tienen en mente lo puedan recrear. Y estos son los resultados cuando nosotros aplicamos correctamente estas dos áreas. Entonces, esto lo quería mencionar porque fue un resultado muy interesante. Ahora damos paso al siguiente punto, que es material didáctico. Entonces, hemos hablado de los conceptos, hemos analizado algunos ejemplos de qué podría estar bien, de qué podría estar mal o de qué podemos mejorarlo, pero ahora ya vamos a entender un poquito la metodología. ¿Cómo llegamos a obtener un material didáctico que realmente sea atractivo, que realmente cumpla las expectativas del usuario final y que realmente cumpla la función educativa? Entonces, tenemos esta metodología que se la recomienda sobre todo en el área de diseño y que nosotros la hemos aplicado en muchos proyectos, tanto de investigación y en proyectos de diseño de material didáctico para fundaciones sin fines de lucro aquí en Guayaquil. Entonces tenemos tres puntos importantes. Primero, entender. ¿Qué quiere decir esto de entender? Yo como docente
necesito entender a mi público objetivo. Es decir, cuáles son los intereses de mi público, qué necesidades yo debo reforzar como docente, cuál es el comportamiento de mis estudiantes con respecto a tal vez trabajar con un material didáctico impreso versus un material didáctico digital. Entonces yo como docente, el primer paso que hago es analizar y entender el contexto, cómo se desarrolla mi clase y cuáles son los intereses de mi público. Ya cuando tengo claro esto, yo puedo pasar al proceso de diseñar. Es decir, ya sé, pongamos un ejemplo, ¿no? Es decir, yo necesito enseñar las vocales a mis estudiantes, entonces veo que su interés es por el videojuego, o veo que sus intereses son los animales de la selva, o veo que sus intereses son los juguetes. Entonces, muy bien, ¿qué me parece? ¿Qué opino si hago tal vez un material didáctico que tenga una recreación de juguetes o una ambientación de juguetes o una ambientación de los animales de la selva o una ambientación de algún videojuego que tal vez esté de moda en ese momento y que realmente le llame el interés? Entonces ahí yo entiendo recién a mi público. Y eso es muy importante en diseño. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos en función de la persona que va a recibir el mensaje. Y cuando ustedes, docentes, diseñan el material didáctico, tienen que tener en cuenta eso también. Es decir, yo diseño mi material en función de que éste debe cubrir las necesidades de mis estudiantes. Cuando yo lo tengo claro, paso al proceso de diseño. Entonces, si yo ya sé que la recreación visual que necesito son animales de la selva, entonces muy bien busco imágenes que estén libres de derechos, en bancos de imágenes, armo un escenario, pongo un personaje principal, defino qué colores uso, defino qué tipografías me sirven o funcionan, qué colores. Entonces ahí yo ya empiezo con el proceso de experimentación cuando tengo claro cuál es el interés. Y finalmente viene el proceso de probar ese diseño. Es decir, ya cuando tengo el diseño, pues veo o analizo dentro del aula de clase si es que realmente cumplió las funciones que yo tenía en mente o cumplió tal vez el objetivo de enseñanza o cumplió tal vez el objetivo de visual de captar o llamar la atención. Y si veo tal vez que algo no funcionó muy bien, lo regreso y arreglo o rediseño eso que tal vez en primera instancia no funcionó al 100%. Entonces, esta es la metodología que normalmente, bueno, no que normalmente, sino que nosotros como carrera lo hemos venido realizando ya desde el año 2016 con un grupo de investigación y esta metodología ha sido aplicada no solamente por diseñadores gráficos, sino también por docentes, como les mencioné, de diferentes áreas. Entonces es como que un proceso que nosotros cumplimos para poder tener los objetivos deseados. Ahora bien, ya que sabemos cuál es la metodología, vamos a ver otros ejemplos. Es decir, si yo sé que mi público objetivo son niños de colegio, de escuela, entonces tal vez mi resultado final sea algo así. Es decir, ilustraciones básicas, texto muy condensado. Si vemos en esta ilustración que recalcan o generan contraste, nosotros le llamamos generar contraste cuando resaltamos algo. Es decir, vemos el texto negro, pero acá resaltan como que una palabra que quieres que tal vez tu estudiante la recuerde. Entonces, tenemos este ejemplo cuando tal vez tú estudias a tu público objetivo. Ya sabes qué necesita, tal vez lee poco, tal vez necesita palabras claves, tal vez necesita ilustración o necesita las ideas importantes como para tener una base de su conocimiento. Pero, ¿qué sucede si a un niño yo le proyecto una infografía así? Pueden haber muchas respuestas tal vez en este momento, pero puede pasar que tal vez esa imagen a un niño le cause mucha impresión o tal vez se asuste. ¿Por qué? Porque tal vez estoy escogiendo
imágenes que no van enfocadas a ese público objetivo. Esta infografía que vemos acá es como que más científica, más detallada. Entonces, intentar que un niño entienda este tipo de diseño versus esto de acá es el balance que necesitamos nosotros conocer. Entonces, para esto es importante el método, saber qué le gusta a mi estudiante, qué intereses tiene, qué necesidades tiene, y luego diseño para no caer en este ejemplo que yo les mencionaba. Esta infografía a mí me parece perfecta. Ha sido diseñada por Jaime Sierra, es un diseñador de infografías súper famoso, pero estas van enfocadas a otro tipo de público, a un público adulto, tal vez a un público que le llama más la atención la ciencia, algo más científico, más detallado. Entonces, eso lo descubrimos cuando tenemos correctamente o cuando entendemos correctamente a nuestro público. Ahora, ya que hemos hablado un poquito de la metodología, hemos analizado estos dos como que resultados de qué se trata y cómo debe aplicarse, vamos a entrar como que ya un poquito en materia, ¿no? Es decir, vamos a conocer cómo preparamos ya nuestro material. Como les había mencionado de forma general, porque para hablar ciertos puntos necesitamos más tiempo y esto es como que para que ustedes tengan un conocimiento básico. Muy bien, hemos estudiado las necesidades de mi público, ya sé qué es lo que voy a hacer con la parte de diseño, entonces ahora ya voy centrando primero la parte educativa. Es decir, para esto nosotros hemos propuesto este Canvas para diseñar material didáctico. Entonces tenemos primero las destrezas claves. Es decir, qué destreza yo quiero que mi estudiante obtenga al finalizar o al finalizar el ejercicio o luego de haber observado el material didáctico. Luego tengo esta parte de acá que dice la presentación del contenido. Muy bien. ¿Cómo presento el contenido? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Qué es lo más importante o que tenga que conocer el estudiante? Lo voy a hacer tal vez a través de imágenes, a través de texto, a través de video. ¿Cómo lo voy a elaborar? Entonces, destreza clave, luego presentación de contenido, luego tenemos también esta parte de actividades. Muy bien. Ya sabemos que mi material didáctico tiene que enseñar algo, ¿verdad? De un tema específico. Pero ahora yo tengo que plantear algunas actividades en función del contenido para saber si realmente funciona, si realmente el estudiante comprende el contenido que yo le estoy proyectando. Luego de esto podemos pasarnos como que a un desafío. ¿Qué quiere decir esto de desafío? Es decir, tal vez algún elemento visual o un candadito o algún elemento que me desafíe a investigar más o que me desafíe a contestar correctamente las preguntas como para saber que realmente, o no, más bien como para darle a entender al niño, al estudiante, que él puede realizar algo más, que yo lo puedo desafiar con alguna actividad adicional para poder evaluar si es que realmente él ha comprendido. Y finalmente, pues, evaluación de preguntas, es decir, evaluación con respecto a preguntas del contenido, para verificar nuevamente si es que comprendió o entendió perfectamente lo que se está enseñando. Entonces, este Canvas simplemente me ayuda a hacer la planificación tal vez un poquito más condensada y en función de ir pensando en cómo yo la voy a diseñar, cómo voy a distribuir y organizar la información dentro de mi área de trabajo. Entonces vamos a ver el siguiente punto. Entonces, como ya tengo claro cuál es la parte pedagógica que yo quiero aplicar en mi recurso, pues aquí lo he resumido en un brief. Nosotros utilizamos este término que se llama brief. Es como un listado o un checklist de cosas importantes que uno tiene en claro antes de diseñar un proyecto, no netamente un recurso educativo, sino cualquier proyecto de diseño.
Entonces, el proyecto, yo voy a hacer un juego educativo para la enseñanza de las vocales. El objetivo, enseñar a los niños de primaria o básica a identificar, leer y reconocer el sonido de las vocales por medio del juego. El enfoque, esto es importante porque, por ejemplo, si mi enfoque es netamente educativo, pues tal vez no necesita tanto diseño o tantos elementos, sino simplemente lo básico y lo principal para que el estudiante aprenda. Pero si necesito que tenga esa combinación de educación y entretenimiento, entonces yo ahí voy combinando, tal vez con algún personaje, tal vez con colores, tal vez con la recreación que les mencioné anteriormente. Entonces ahí voy combinando estas dos ideas. Luego tenemos algo muy importante que creo que lo mencioné anteriormente, es sobre los dispositivos y formatos. Cuando yo diseño un material educativo, tengo que saber exactamente dónde lo voy a proyectar o si lo voy a imprimir o cómo lo voy a implementar para que el diseño vaya en función de su implementación. Y luego tenemos los intereses, como ya los mencioné, tengo que conocer los intereses del público para saber qué recreación le voy a dar a mi recurso digital. Entonces, hablando del tema de los formatos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo al momento de analizar a mis estudiantes, veo que ellos utilizan mucho la tablet, utilizan mucho los teléfonos móviles o utilizan muchísimo la computadora, entonces tal vez el material didáctico que yo deba diseñar es un recurso digital, es decir, para que sea proyectado a través de dispositivos digitales. Entonces acá yo tengo otro paraguas o tengo otros criterios que debo pensar. Por ejemplo, en los colores, tal vez utilizar colores blancos, amarillos, verdes, muy bajitos, no me funciona en la pantalla. ¿Por qué? Porque esta me genera luz. Y si yo utilizo colores muy débiles, estos visualmente no van a llamar la atención. Ahora, si yo utilizo formatos digitales, esto me da otros beneficios. ¿Qué beneficios? Tal vez en mi material didáctico yo puedo agregarle un video, puedo agregar música, ya puedo insertar links para que el estudiante acceda a más información o puedo linkear juegos. Entonces, yo ya pienso en función de esos beneficios o pueden ser ventajas que me genera ese tipo de formato, como lo había mencionado. Ahora, si tal vez el interés de mis estudiantes no son los formatos digitales, pues me voy a la parte impresa. Aquí he puesto un ejemplo de una sopa de letras y está en blanco y negro. ¿Por qué está en blanco y negro? Porque muchas de las veces cuando nosotros diseñamos un recurso y sabemos tal vez que se va a imprimir, o puede ser también que no tengamos mucho presupuesto para una, qué sé yo, impresión a color, entonces yo desde un inicio ya lo planifico en función de que va a ser una copia y que tal vez no necesito gastar o buscar recursos que sean muy coloridos ni decorar, porque su funcionalidad es impreso y va a ser fotocopiado. Entonces, estoy perdiendo tal vez tiempo en buscar otros elementos que realmente no se van a aplicar o no van a ser aprovechados en este recurso. Entonces, eso también hay que analizarlo muy bien. Yo voy a imprimir, voy a sacar copias, entonces es ideal que yo trabaje en un diseño como vemos en pantalla, bastante sencillo. Las imágenes son lineales, es decir, no tienen relleno, no tienen colores, porque si lo voy a imprimir en negro o si le voy a sacar una copia, si eso está lleno de color, se va a ver como una mancha porque se va a ver ahí un juego de escala de grises y colores que realmente, bueno, que no se va a apreciar bien. Entonces también pensamos en eso, en función de que tengo presupuesto para imprimir a color, tengo poco presupuesto, es una copia, va a ser algo sencillo tal vez.
Pero ahora, ¿qué sucede con el último ejemplo? Vamos a acercarlo un poquito más. Ok, ¿qué sucede con este último ejemplo? Estas son unas tarjetitas, nuevamente, que son para enseñar las letras, tienen la imagen y tienen el texto. Tal vez a esas tarjetas sí les pueda aplicar color. ¿Por qué? Porque al momento de imprimirlas, si yo quiero que me duren por mucho tiempo o quiero que perduren para los varios años que yo doy clase tal vez, entonces voy a imprimir en un material que sea más resistente. Por lo general, cuando uno imprime en un material que sea resistente, puede utilizar más color porque nos cobran por eso. Pueden utilizar tal vez más recursos visuales porque realmente va a servir para su funcionalidad. Es decir, el color se lo paga, la resistencia del material también va a ser duradera. Entonces puedo aprovechar como para diseñar algo que realmente me sirva a futuro. Entonces tenemos estas tres propuestas, es decir, si me voy por la parte digital, analizo qué debo hacer. Si me voy por la parte impresa, que sea una hoja para una actividad en específica, que no necesito invertir mucho, entonces busco menos diseño o otro tipo de implementación. Pero si necesito algo que realmente me sirva para más generaciones, entonces veo otro tipo de implementación y otro tipo de diseño. Entonces, eso recordarlo, siempre, siempre, y estos son los criterios que tiene como título la charla de hoy, pensar en ello, en el formato. ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo voy a implementar? Y en base a eso, yo diseño. Vamos al siguiente punto, que ya lo había tocado anteriormente, pero igual vamos con el segundo criterio. Temática del recurso. Muy bien. Entonces, si yo ya sé que el interés de mis estudiantes es los animales, como vemos aquí el ejemplo, los animales del mar tal vez, entonces hago una recreación que tenga alusión a ese interés de mis estudiantes. O si vemos en la parte derecha, que es una recreación donde hay muñequitos, juegos, entonces tal vez les interesan mucho los juguetes y hago una recreación de diseño en base a ese interés. Y si no, el ejemplo que vemos acá, que es el diseño o la recreación de una feria, ya de una feria en específico donde tenemos tal vez al mago, tenemos los diseños enfocados a esto. Entonces, aquí sí estamos diciendo que tenemos una temática definida. Porque, por ejemplo, visualmente atractivo no sería que tenga tal vez algún animal de mar, luego lo mezclo con algún animal de la selva o con un juguete y luego le pego una foto que encontré por ahí por internet y mezclo toda la parte de diseño. Entonces ahí quiere decir que no tenemos una temática definida, sino que estamos usando muchos recursos que visualmente no me recrean nada, que no me dan alusión o no me explican de qué se trata, sino que simplemente es un pegar de muchos elementos. Entonces, este sería nuestro segundo criterio, la temática. ¿Cómo va a estar distribuida? ¿Qué quiero yo reflejar a mis estudiantes con esta temática? Y en base a ello lo diseño. Luego tenemos otro punto bastante importante, que es la maquetación y composición. Ese sería nuestro tercer criterio. Nosotros siempre que vamos a diseñar, pensamos, como lo había mencionado, en el formato. Y cada formato tiene un área de trabajo. Por ejemplo, hablemos de una hoja A4, que yo creo que todos lo conocemos. Entonces, ahí es donde yo empiezo a analizar muy bien. Mi espacio es solamente una hoja A4, pero siempre se recomienda dejar un borde, es decir, uno no puede diseñar hasta el borde de la hoja. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y yo creo que a muchos nos ha pasado que a veces ponemos elementos en el borde y cuando vamos a imprimir se corta una letra, se corta una imagen o algo nos falta dentro de la composición. Entonces son como que esos pequeños errorcitos que a veces parece que no influyen, pero al momento de imprimirlo sí. Entonces, aquí es cuando pensamos, muy bien, tengo mi área de trabajo, sigamos con el ejemplo de una hoja A4.
Siempre como mínimo dejamos al menos 1 centímetro, que es muy poco en realidad, 1,5 o tal vez 2 centímetros, como para evitar errores al momento de implementarlo. Y ahora, ¿qué más? Ya tengo definida la hoja, tengo definido el margen. Y ahora, ¿cómo organizo la información? ¿Cómo la distribuyo? Vemos este ejemplo, empecemos con el ejemplo de la parte de aquí derecha, lo voy a acercar un poquito, aquí estamos. Perfecto, aquí estamos. Entonces, ¿qué sucede? Se lee perfectamente, ¿verdad? Hay las imágenes que tienen su espacio, pero esta nuevamente es un diseño muy recargado. Es decir, utilice todos los espacios del formato. Ya dentro de una actividad con otra, no tengo como que un espacio al menos de medio centímetro o 1 centímetro como para poder identificar una actividad de otra, aunque sé que este es para recortar, pero de todas formas lo he tomado como ejemplo. Es decir, yo necesito, al momento de diseñar un material didáctico, darle un lugar a cada elemento, que tal vez el título del ejercicio tenga un espacio en relación con las imágenes, que esas imágenes tengan un espacio tal vez para completar información, ya, o que las instrucciones tengan un espacio y que esté un poquito alejado del texto, ya, es decir, no ubicar los elementos para rellenar las hojas, ya, sino ubicarlos en función de qué jerarquía quiero, bueno, qué jerarquía visual yo quiero que el estudiante reconozca. Entonces, vamos nuevamente a este ejemplo de acá, del rinoceronte. Tenemos esta estructura. Vemos que hay un espacio, ¿verdad? Vemos que esta es una tarjetita que se va a imprimir y tiene estos bordes redondeados, pero vemos que entre el borde y el texto hay un espacio considerable. Yo puedo identificar perfectamente la letra R mayúscula y la R minúscula. Se ve perfectamente porque tiene un espacio establecido. Luego puedo ver perfectamente el animal, ¿verdad? Porque tiene su espacio, no hay elementos que lo interfieran, sino que yo puedo identificar y reconocer de qué se trata. Y nuevamente tengo el texto del animal o el nombre, pero igualmente tiene un espacio y yo lo puedo leer. Entonces, cuando nosotros aprendemos a organizar correctamente los elementos dentro de un área de trabajo, estamos hablando de una maquetación y una composición. ¿Por qué? Porque yo estoy componiendo imágenes, textos dentro de un área de trabajo y cada una tiene un lugar en específico. Ahora, vemos el ejemplo de la iguana, es decir, entiendo que la función principal de este ejemplo es que yo aprenda sobre la letra I, ¿verdad? No sobre la vocal I. Pero veo la iguana y la letra I, que sería como que un elemento principal, está justamente al final, casi que en la colita del animal. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Tengo un vacío en blanco, si vemos donde tengo el cursor, y en la parte inferior también tengo otro vacío en blanco. Entonces, es como que toda la información la puse en el centro, ahí toda condensada, como apretadito, pero no funciona. O sea, porque yo puedo ver iguana tal vez y puedo ver la imagen, pero puede ser el caso que me pase por desapercibida la letra como tal o la vocal como tal. Entonces, esto es un criterio bastante necesario que yo creo que al momento de observar más recursos, de analizarlos tal vez con un poquito de ojo crítico de diseño, vamos a entender, ok, esto me parece que no puede funcionar o esto tal vez sí funciona y lo puedo aplicar para mis diseños. Entonces, es bastante importante conocer sobre este punto. Luego tenemos, a ver, maquetación y composición. Ok, luego tenemos otro punto, mm, otro criterio, que sería el color. Recuerden que nuestra vida está llena de colores. Salimos de casa, como lo puse en ejemplos anteriores, y lo que vemos es color. Y el color en diseño y también en psicología tiene ciertas significaciones. Entonces, es necesario conocer su uso.
¿Qué quiero yo transmitir con el color? Quiero transmitir paz, tranquilidad, o quiero transmitir tal vez caos, ya, o quiero transmitir alegría. Entonces, aquí es cuando nosotros pensamos muy bien, ¿qué paleta de colores sería la ideal para poder aplicarla en mi diseño? Entonces, este ejemplo que de un cuento que lo encontré en internet me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Habla sobre los valores, ¿ya? Sobre la nobleza, dice la zorra y el mono disputando sobre su nobleza, pero era un libro de valores. Entonces, aquí utilizan perfectamente el color. Si vemos que en la parte superior todo es vivo, ¿no? Todo es vivo, no hay tal vez mentiras, como dice la lectura, nadie ha cometido nada, entonces es como que hay vitalidad, hay energía. Pero ¿qué sucede en la parte inferior cuando quieren recalcar algo de sobre mentiras o cosas que han realizado los personajes y lo ponen todo en una escala de azules, ¿no? Entonces es como que muy bien, o sea, en este ejemplo vemos perfectamente cómo el color interfiere para que nosotros interpretemos un diseño o para que lo relacionemos tal vez con algo que hemos visto o para que nos suba el ánimo, nos baje el ánimo. Entonces, imagínense ustedes utilizar un color en el que solo hayan grises, negros, y le damos a un niño pequeño, ¿ya? A él no le va a llamar la atención, tal vez. Tal vez no se va a sentir atraído visualmente por ese tono, porque es algo como que, no sé, te genera paz, tal vez tristeza, y no hay algo que te active la visión. Entonces, el manejo de color es bastante importante porque con eso tú transmites algo y generas psicológicamente algo en el usuario. Ahora, en el ejemplo de la parte derecha tenemos un diseño en el que en cambio hay mucho ruido de color, ya hay demasiado color. Por ejemplo, si yo utilizo, o sea, se supone que la historia es el ratón de campo y el ratón de ciudad, ¿verdad? Y tengo los personajes principales que deberían tener mayor relevancia, pero veo que estos se pierden con el fondo, porque los colores de fondo llaman muchísimo la atención. Es decir, las casas que están de fondo llaman más la atención que los personajes. Entonces, ¿ahí qué pasa? Aquí yo no estoy aplicando correctamente el color. ¿Por qué? Porque le estoy dando relevancia a un fondo que no me transmite nada en la historia y los personajes principales se están quedando de lado. Entonces, el color es otro criterio que hay que analizarlo. Hay muchos psicólogos teóricos que han estudiado sobre el color y que realmente te ayuda como guía para poderlo aplicar. Yo le había pasado a Victoria unos links en donde ustedes pueden ingresar y ver paletas de colores para que tengan como una base al momento de diseñar. Y recordarles que normalmente en diseño se sugiere utilizar una paleta de 5 colores principales, tal vez unos 5 secundarios como máximo, pero más de eso no. Es decir, tú en un diseño de un material didáctico no puedes aplicar toda una gama cromática. No, no. Lo ideal sería 5 colores. Si sientes que esos 5 colores faltan siendo los principales, otros 5 más siendo los secundarios, pero siempre manejando esa misma gama para que el diseño tenga en este caso un color establecido, que no se vea como algo muy disperso. También tenemos otro punto ya casi para finalizar, la tipografía. Las letras, tipografía igual a letra. Es decir, ¿qué es lo más importante al momento de elegir una tipografía? Primero, siempre, si es algo educativo, si es algo de lectura, tiene que cumplir el criterio de legibilidad. Es decir, que cuando yo vea un cartel o cuando yo lea un cuento, lo pueda leer, sea fácil de leer. Por lo tanto, se recomienda esta tipografía que la estoy señalando con el cursor, en el ámbito del diseño gráfico se la conoce como de la familia sans serif. ¿Por qué? Porque son letras geométricas, redondas, fáciles de leer.
Las que no se recomiendan son las de la parte derecha, que se puede leer tal vez, pero tienen ciertas decoraciones al final, o también nosotros la conocemos como serifas, que pueden interferir en la lectura, que tal vez esas imágenes, esos remates finales hacen que no lo vea perfectamente o que no lo lea perfectamente. Entonces, sugerencia, usar tipografías geométricas que sean fáciles de leer. Ahora, asimismo, la tipografía transmite emociones. Eso es muy importante. Es decir, las imágenes me transmiten una emoción, la cromática también me transmite una emoción y la tipografía también me puede transmitir algo. En este ejemplo que les he puesto, vemos un fondo rojo con una tipografía que tiene ahí como se ve un toque medio terrorífico, ¿no? Entonces, usar una tipografía así que me genera tal vez estrés o que me relaciona como que si fuera algo agresivo, ¿no? Entonces, este tipo de letra tal vez no me sirve para un público infantil. Tal vez si algún momento diseño algo con una función de Halloween o algo así me pueda servir, pero tal vez al momento de usarla en clase no. Entonces, es necesario escoger la tipografía ideal. Y aparte de escoger la tipografía ideal, yo tengo que considerar si el fondo en el que está puesta mi letra o mi tipografía realmente tiene contraste. El fondo rojo y negro contrasta perfectamente. Pero ¿qué sucede con este azul celeste y esa letra un poquito gris? Si tal vez algún niño o alguna persona tiene dificultad a leer, es súper complicado, no hay contraste. Entonces tal vez hubiera sido ideal en este ejemplo una letra negra, ¿ya? O una letra azul, pero tal vez eléctrico, otro tono que me dé contraste. Y otro punto que vemos en este ejemplo de aquí es que todo el bloque de texto está con mayúsculas. Y eso también en criterios tipográficos no nos sugieren usar. Es decir, si yo voy a escribir un cuento y son 5 párrafos y todos los párrafos están con letra mayúscula, no es lo ideal para que alguien lo pueda leer. ¿Ya? Entonces también tener ese criterio, es decir, que la letra se lea, que tenga un fondo que contraste. Si es mucho texto, tal vez no lo pongo con letras mayúsculas, sino solamente el título con mayúsculas, o si quiero recalcar algo, mejor lo pongo en negrita. Entonces voy jugando con ese criterio en función de mi público al que va dirigido. Y luego, como punto final, ya para culminar un poquito para culminar nuestro webinar, también hay que considerar mucho la línea gráfica. ¿Qué es esto de la línea gráfica? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ya estoy viendo varios estilos de ilustración. Eso por lo general los diseñadores lo usamos mucho, pero lo podemos comprender. Por ejemplo, este logo de aquí tiene un fondo negro. Este pato de acá no tiene fondo. Estas uvas tienen nuevamente un fondo. Entonces quiere decir que no hay establecido un estilo, no hay establecido una línea gráfica. Esta pelota de acá es totalmente negra, ya esto de acá está degradado. Entonces hay unos que tienen borde, otros que tienen fondo, otros que no tienen fondo, otros que tal vez tienen una perspectiva en 3D. Entonces no hay establecido una línea gráfica. Y lo ideal es que tal vez al momento de buscar imágenes, nosotros podamos establecer un estilo. Si vemos que, miren, aquí todos los personajes tienen una misma paleta, todos los personajes no tienen borde, ya son prácticamente figuras geométricas. Entonces, aquí sí estamos manejando una línea gráfica porque hay una concordancia visual en el diseño. Entonces, en resumen, pues nuestros criterios de diseño que debemos aplicar o que debemos tener en cuenta al momento de diseñar un material didáctico, recuerden que primero, definir la parte de la enseñanza, segundo, definir el formato, tercero, definir la temática del curso, cuarto, analizar la maquetación y composición,
Quinto, analizar la parte del color. Luego, sexto, la tipografía. Y séptimo, la línea gráfica. Entonces, estos son los criterios que me sirven como docente para poder diseñar un material didáctico educativo. Esa ha sido mi exposición. Espero que les haya llamado un poquito la atención y recordarles que todo lo que les expliqué el día de hoy, nosotros lo hemos publicado en un libro que lo están viendo en pantalla, Diseño de Juegos Educativos Digitales, y estos criterios han sido probados por diseñadores y docentes y del cual han resultado más de 20 o 30 proyectos de diseño de material didáctico para fundaciones de Guayaquil. Muchas gracias.